Días, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Vamos a dar inicio en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias con todo nuestro corazón. Pedimos, Señor, en esta mañana que sea, Señor, tu presencia con nosotros. Gracias porque nos muestras tu fidelidad, tu bondad, Señor. Muchas gracias. Señor, queremos en esta hora, Señor, pedirte que seas tú, Señor, con cada uno de nosotros y queremos, Señor, darte la gloria y la honra, Padre, con todo nuestro corazón. Recibe la gloria, Señor, en esta mañana. Exaltamos tu santo nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, Padre, que podamos, Señor, aprender algo nuevo y podamos salir de este lugar con una mente totalmente renovada por tu Espíritu Santo y por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Gloria a Dios. Buenos días a todos. Dios los bendiga. Vamos a continuar. Hemos estado, hace 8 días nos quedamos, no tuvimos clase, pero hace 15 días estuvimos viendo ahí el versículo 18. Amén. Estamos en el versículo 18, ya llevamos 18 versículos de esta primera carta a los Corintios. Y bueno, una vez más, retomando qué es o por qué se escribió esta carta a la iglesia en Corinto. Acuérdense que en los primeros versículos Pablo le dice a la iglesia que ellos son los escogidos, son los santos de Dios, llamados a vivir en santidad. Y bueno, había algunas cosas que no estaban bien hechas, que no estaban haciendo correctamente. A pesar de que ellos pues estaban ahí en la iglesia, había cosas que no eran correctas y el apóstol Pablo se da la tarea de poder decirles que pues no es correcto, que tienen que recomponer, ¿verdad? Algunas cosas, corregir algunas otras más, y es por eso que se escribe esta carta. Yo le dije al principio que es una carta muy fuerte, una carta que se le escribe no a la gente que no conoce de Dios, sino a la iglesia, ¿sí? A los que están dentro de la congregación. Y Pablo, ¿verdad?, les está instruyendo, les está enseñando. Nos quedamos ahí, leíamos el versículo 17 que Pablo les dice: Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Amén. Porque había las disputas, algunas de las disputas que había entre los hermanos en Corinto eran porque yo pertenezco a fulano, yo pertenezco a sutano, y bueno, había algunas diferencias entre ellos. Y Pablo dice: no, a ver, gracias doy a Dios que el Señor no me envió a bautizar, ¿sí? Sino me envió a predicar el evangelio. Pero, y ahí es donde estábamos viendo, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Hablamos de esto. Y ahí en el versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Lea conmigo el verso 18, por favor. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a darles una oportunidad a los que no lo leyeron. ¿Sale? ¿Listos? Que dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Vamos a darle una oportunidad a los que no lo leyeron, ¿no? Ok, ¿ya todos lo leímos? Vea, la palabra de la cruz es locura. Pablo está diciéndoles, ¿verdad? Vengo a ustedes no con palabras de sabiduría humana, sino con poder de Dios. Y dice aquí: la palabra de la cruz es locura. Y quiero que veamos esto, porque es importante. Es por eso, y yo sé que vamos a entender algunas cosas del por qué muchas veces la gente, ¿verdad?, que no conoce de Dios, se enoja por la palabra. Pero acuérdense que este mensaje no es para los de afuera, ¿sí? Es para los de adentro. Y dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y el contexto, hermanos, viene de ese conocimiento o de esa enseñanza. El contexto de este versículo viene de esa enseñanza del verdadero evangelio. Dice el 17: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cuál era la predicación del evangelio? ¿Sí? Que Cristo, el Mesías, que había sido colgado en un madero, ¿sí?, había sido crucificado en una cruz, Él vino a darnos vida eterna. Y esto para los judíos, para los griegos, para los que estaban los romanos mismos que estaban en ese entonces, esto era algo que no podían entender.
¿sí? No podían concebir. Y por eso dice Pablo que esto, ¿verdad?, les es locura. Ellos rechazaban la salvación de la cruz. La idea de que ese hombre que fue crucificado me va a dar vida eterna, no la podía yo concebir, no la podía yo entender, ¿sí? Porque ¿cómo es posible que ese hombre que fue colgado en una cruz me pueda dar a mi salvación? Y mire, ahora usted y yo lo entendemos. Podemos saber porque hemos sido instruidos, hemos sido enseñados y sabemos que a través de la cruz de Cristo usted y yo tenemos vida eterna. Pero en ese momento no lo entendían. En ese momento era algo, perdón por la expresión, ridículo. El poder hablarlo, el poder decir, es que a través de ese hombre yo tengo salvación. ¿Cómo si murió ese hombre? Sí, pero resucitó al tercer día. Y todavía había duda en muchas personas de la resurrección de Cristo. En este caso la iglesia lo sabía, pero ¿verdad? Pablo les está recordando que el poder de la cruz, el poder del evangelio es importantísimo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y dice, es locura, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Ese es el evangelio, el mensaje de la cruz. Ese era el evangelio predicado por Pablo y por los discípulos. El mensaje de la cruz, la resurrección de Cristo. Y para ellos era, ¿verdad? Para los judíos esto era algo difícil de entender. Este concepto los judíos no lo entendían muy bien, porque para ellos, hermanos, aquel que moría en una cruz era la peor muerte. Era como si ahora dijéramos, ese malhechor le toca la silla eléctrica, ¿sí? O le toca la inyección, ¿verdad? La muerte letal, ¿sí? Con la inyección. Era lo peor, el peor castigo. Entonces, ¿cómo es posible que un hombre que ha recibido el peor castigo, cómo es posible que él pueda darme vida eterna? No lo concibo. Y bueno, más adelante lo vamos a ver, pero precisamente dice, no vengo con palabras de sabiduría humana, ¿sí? Si tú y yo lo intentamos entender humanamente hablando, estamos perdidos. Amén. Y mire, hoy todo mundo cree en Dios. Todo mundo, ¿verdad? Usted le habla de Dios, ¿verdad? Y dice, yo creo en Dios. Yo creo en Dios. Pero cuando les dices que hay un solo camino, ¡pum! Eso es difícil de entender. Si tú volteas a la gente o con la gente que está alrededor, todo mundo cree en Dios. Pero cuando les dices solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, ahí es donde ¡pum! Estallan. ¿Por qué? Porque dicen, no, esto está como que mal, se enojan y debaten contigo. ¿Le ha pasado que debaten con usted el mensaje del evangelio? No, es que tu Biblia tiene más libros. No, estás mal por esto y por esto. Porque el mensaje de la cruz les es locura a los que se pierden. No lo pueden entender. Amén. Y bueno, ¿qué pasa cuando les abras la verdad de la palabra? Les es locura. Les es locura, ¿sí? Y hoy en día muchos que dicen ser cristianos, esto es lo más grave. Hoy en día muchos que dicen ser cristianos, ¿verdad? Que dicen amar a Dios, que dicen yo amo a Dios, yo conozco a Jesús. La predicación de la cruz, la predicación del evangelio, les es locura. No lo pueden entender. No, ¿cómo es posible esto? ¿Sí? Porque le es locura. Y mire, voy a leer este versículo, lo leímos anteriormente, pero lo voy a leer ahora. San Juan 5:39. Si usted está haciendo notas, usted lo anotó, ¿verdad? Y anótelo una vez más. San Juan 5:39 dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Se acuerda que hace 15 días lo estuvimos leyendo? ¿Sí? Escudriñar las escrituras, porque en ellas, o sea, solamente, ¿verdad? En ellas podemos tener vida eterna. Y que no nos pase, hermanos, como la gente en el tiempo antiguo, en el tiempo de Jesús. Los fariseos, los sacerdotes, ellos sabían de memoria la ley, pero no la ponían en práctica. Y cuando Jesús viene y confronta a su realidad, a todos esos hombres religiosos que decían conocer la escritura, Jesús les dice, a ver, es que no solamente es leer por leer o aprenderse versículos por aprenderse versículos, es vivir la palabra. Eso les enfadaba a los hombres religiosos, porque decían, ¿cómo es posible que el hijo de un carpintero venga y me diga lo que yo tengo que hacer, yo estudiando, siendo, ¿verdad? Estudiante de la ley, y ahora maestro de la ley? ¿Cómo es posible esto?
Dice, escudriñad las escrituras. No encontramos en el diccionario la palabra bibliolatría, de idolatría. No la encontramos. Pero muchas veces, hermanos, puede sonar que somos idólatras de la Biblia. No me quiero explicarlo mejor, ¿sí? No, yo sí leo las escrituras, ¿verdad? Sin embargo, vuelvo a repetir, los judíos en ese entonces se memorizaban la escritura, lo sabían. Desde muy pequeñitos, a los 12 años, yo les digo, ya los niños ya lo sabían el Pentateuco. Ya lo habían grabado, ya lo tenían bien grabado, pero no había nada de ponerlo en práctica, ¿sí? Y bueno, todo esto creían que con el aprender la palabra ya tenían la vida eterna. ¿Qué le dijo el joven rico a Jesús? ¿Se acuerdan? ¿O qué le dijo Jesús al joven rico? Una cosa te falta. ¿Cuál fue, verdad, lo que le presentó el joven rico a Jesús? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Se sabía la Biblia, sí o no? ¿Se sabía la ley, sí o no? Desde su juventud lo había guardado. Los chicos lo sabían, ellos lo sabían. Y el Señor le dijo, una cosa te hace falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres, ven y sígueme. O sea, Jesús le demostró que nada de lo que sabía, nada de lo que había practicado desde su juventud servía de algo, ¿sí? Le faltaba una cosa. Entonces, ¿verdad? Ellos creían que al aprenderse todo esto, ¿verdad? Imagínense la gente que estaba alrededor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¡Wow! Oh, yo creo que hasta lo voltearon a ver y dijeron, ¡wow! Mira, conoce. No, mis respetos. Y el Señor le dice, una cosa te falta. ¿Perdón? ¿Una cosa me falta? ¿Sí? El Señor le dice, ¿verdad? A Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. ¿Y quién era Nicodemo? Un maestro de la ley. Amén. Un maestro de la ley que se sabía toda la ley, que hablaba la palabra, que enseñaba la palabra. Y cuando se topa con Jesús, Jesús le dice, una cosa te hace falta, te es necesario nacer de nuevo. Y todavía Nicodemo dice, ¿y cómo, verdad? ¿Puedo volver al vientre de mi madre? Nicodemo, tú enseñas la palabra y me preguntas, o sea, ¿cómo es posible? ¿Sí? Entonces, no sirve de nada si no ponemos en práctica la escritura. Amén. Porque ellos no la estudiaban, o mejor dicho, ellos la estudiaban para aprenderla, para memorizarla, no la estudiaban para ponerla en práctica. Nuestra estancia en este lugar es en vano si tú y yo estudiamos la palabra para aprenderla, ¿sí? Para memorizarla. Por eso el Señor dice, escudriñar, métete lo más profundo, ¿sí? Indaga. ¿Para qué? Para que lo puedas poner en práctica. De lo contrario no sirve. Amén. ¿Cuántos versículos te sabes hoy? Muchos, ¿sí? Quizá puedas tener un plan de lectura. Hay un plan de lectura para leer la Biblia durante todo un año, y a lo mejor tú sigas ese plan de lectura, ¿sí? A lo mejor, ¿verdad? Lees todos los días, ¿sí? Un versículo, un capítulo, no lo sé, pero no tiene ningún resultado en tu vida. No sirve de nada. No sirve de nada, ¿sí? Porque no solamente es leerla, sino escudriñarla. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Ahora, quiero regresar ahí a 1 Corintios 1:18. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, ¿sí? Locura a los que se pierden. Aquellos, ¿verdad?, que están completamente decididos a hacer lo que no es correcto, ¿sí? La palabra de la cruz es locura, ¿sí? Y bueno, ¿por qué decía Pablo todo esto? Porque los cristianos en Corinto, ellos estaban siguiendo a su favorito, ¿sí? No estaban siguiendo a Cristo, estaban siguiendo a su favorito. Entonces, ¿verdad? Pablo le dice, a ver, ustedes lo están haciendo según su conocimiento intelectual, ¿sí? Según su conocimiento intelectual. Y quiero decirles que no es con sabiduría de palabras para que la cruz de Cristo no se haga vana, ¿sí? Se los dijo ahí en el versículo 17. Y ahora dice en el versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Es locura a los que se pierden.
Necesitamos usted y yo entenderlo, ¿sí? Saber, hermanos, que es necesario por el Espíritu Santo entender la Escritura. Muchas veces, durante mucho tiempo, durante muchos años, nos hemos movido según el conocimiento intelectual que tenemos, según la interpretación propia que le damos a cada versículo. Y este ha sido un problema. Por eso hay tantas religiones, por eso hay tantas denominaciones, aún siendo cristianos, tantas denominaciones. Ese es el problema. Aquí lo que estamos leyendo es que yo soy de Apolos, adventista. Es que yo soy, ¿verdad?, de Cefas, sí, presbiteriano. Es que yo soy de Pablo, ¿verdad?, evangélico. Y es que yo soy, y por eso hay tantos problemas. Porque cada quien interpreta la Escritura a su manera, ¿sí? Y por eso hay tantas divisiones aún en el cuerpo de Cristo. Aún en el cuerpo de Cristo. Entonces Pablo le está diciendo, hermanos corintios, a ver, toda esa palabrería que están hablando es en vano, ¿sí? Porque no llevan a Cristo en primer lugar. Y todo lo que usted y yo hablemos, todo lo que usted y yo digamos, si no lleva a Cristo en primer lugar, es vano. Amén. No sirve de nada. Por eso Pablo le dice, yo no he sido enviado a predicar, perdón, a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Cuántos alaban en el nombre del Señor? El contenido del evangelio, hermanos, no es solamente una filosofía como muchas más, porque ninguna filosofía puede salvar al pecador. Amén. Ninguna filosofía. El evangelio, el verdadero evangelio nos une, escúcheme bien, nos une a Cristo. El verdadero evangelio nos une a Cristo. Y tenemos que abrir nuestro corazón para estar, ¿verdad?, unidos a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Las filosofías dividen al hombre. Amén. Las opiniones humanas dividen al hombre. Si tú no piensas como yo, no me hables. Se acabó nuestra relación de amistad, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada quien, ¿verdad?, lo interpreta a su manera. Cada quien dice de la Escritura como le conviene. Pero cuando nos unimos a Cristo por el Espíritu Santo, hermanos, todas las cosas las tenemos en común. Amén. Y somos guiados por el Espíritu Santo para glorificar a Cristo. Bendito el nombre del Señor. Amén. Para la persona que considera el evangelio por medio de la sabiduría humana, la predicación de la palabra, la predicación de la cruz le es locura. Hay tantas y tantas personas que se reúnen en un lugar como este, que cuando escuchan la predicación, ¿verdad?, híjole, no la creen, se molestan, ¿sí? ¿Por qué? Les es locura. Les es locura. Porque la interpretan según ellos. Y bueno, hoy sigue teniendo el mismo poder para nosotros, hermanos. La palabra de Dios. La palabra de Dios puede transformar nuestro corazón. Amén. Ese es el poder de la palabra. Cambia para poder ser fieles a Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Dice verso 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, y hace una pausa, esto es a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vea, Pablo les está diciendo otra vez lo que les había recordado en los primeros versículos. Ustedes y nosotros somos llamados a ser santos, ¿sí? Entonces la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Dentro de la congregación hay gente que no quiere y no quiere y no quiere. Para ellos la palabra de la cruz es locura y se van a perder, ¿sí? Pero dice el versículo 18, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Bendito el nombre del Señor. Amén. Es que dice poder de Dios. Amén. Es poder de Dios. Dice a los que se salvan. Me llama mucho la atención esto. Pero a los que se salvan, y habla, ¿verdad? Esta palabra de salvar que está escrita aquí viene de un vocablo, ¿verdad? Es soso, que es seguro, salvar y proteger, ¿sí? A los que se salvan, a los que están seguros, a los que están protegidos. Amén. Por el Señor, bendito el nombre del Señor. Dice, esto es a nosotros, hermanos. Esto es a nosotros. Tú y yo fuimos llamados por Dios para vivir en santidad. Amén. No te quedes fuera. No te quedes fuera. Que nadie te deje fuera, porque fuiste llamado por Él. Amén. Fuiste llamado por Dios. Voltea con tu vecino y dile, fuiste llamado por Dios.
Y si fuimos llamados por Dios, entonces vivamos para Dios, hermanos. Amén. Bendito el nombre del Señor. ¿Sí? Ustedes son llamados, dice Pablo a los corintios. Pero ¿qué creen? No están haciendo lo correcto. Que quede claro que ustedes son llamados. Y al decirles que no están haciendo lo correcto, no estoy diciendo que no hayan sido llamados. Amén. Pablo les está diciendo, entonces, ustedes son llamados, pero no están haciendo lo correcto. Así que vamos a vivir en santidad. Vamos a ordenar lo que tenemos que ordenar, porque Dios nos llamó a vivir en santidad. Amén. Esto es lo que Pablo le está enseñando a la iglesia en Corinto. Y eso es lo que Dios nos enseña a nosotros. Amén. A ver, somos llamados. Ahí está la salvación. Pero ¿qué creen? No estamos haciendo las cosas correctamente. Así de que vamos a corregir, vamos a hacer lo correcto, porque tú y yo somos llamados a vivir en santidad. Y si queremos llegar a la presencia de Dios, tenemos que vivir en santidad. Somos llamados a ser santos. Somos escogidos por Dios. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Alguien ha sido escogido en algún grupo de juego, en algún grupo de trabajo? ¿Verdad que se siente bien cuando es escogido? ¿Sí? Hermanos, usted y yo somos escogidos por Dios. Amén. Somos escogidos por Dios. Bendito el nombre del Señor. Entonces tenemos que vivir en santidad. Dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros. Escuche, es poder de Dios. Y esta palabra poder habla de un vocablo en el original que es dunamis, que es fuerza. Amén. Es fuerza, es eficacia. Es un poder maravilloso. Amén. Un poder maravilloso para nosotros. Es un poder maravilloso. La palabra de Dios, el mensaje de la cruz, el mensaje del evangelio es un poder maravilloso. Es fuerza para nosotros. Dice, es poder de Dios. Amén. Es un poder milagroso. La palabra de Dios para cada uno de nosotros. ¿Qué merecíamos según la escritura usted y yo? El infierno eterno. Porque la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios, el mensaje de la cruz, es vida eterna. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Poder de Dios, escuche, para salvación. Poder de Dios para salvarnos. Por eso el mensaje de la cruz no podía ser entendido. ¿Cómo es posible que ese hombre que fue crucificado me dé salvación? No lo puedo entender, no lo puedo comprender, porque mi mente humana me ha enseñado, yo he sido instruido a poder creer esto, a poder caminar sobre esta línea. Entonces tú vienes con un mensaje de que ese hombre que fue clavado en la cruz me va a dar vida eterna. No te creo, no lo puedo entender, no lo puedo comprender, es locura para mí, ¿sí? Y los religiosos seguían caminando bajo su línea y nadie los movía. Nadie los movía. Me encuentro con mucha gente que nada los mueve. Lo único que puede moverlos es el Espíritu Santo de Dios. Y oro para que el Espíritu Santo de Dios mueva nuestros corazones para actuar correctamente. De lo contrario, nadie va a poder hacerlos, ¿verdad?, cambiar de esa opinión. Y muchos van a morirse, perdón por la expresión, en la raya, en la línea, manteniendo su línea de creencia, su línea de interpretación bíblica. Y qué triste es eso. Amén. Qué triste. Y cuando se habla el poder del evangelio, el mensaje del evangelio, es locura. No, hermanos, para nosotros no debe ser locura, debe de ser poder de Dios. Amén, hermanos, poder de Dios. Romanos 1:16, anótelo y se lo leo. Dice, porque no me avergüenzo. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Escuche bien, a todo aquel que cree. Amén. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahí lo tenemos en pantalla. Al judío primeramente y también al griego, pero es poder de Dios a aquel que cree. Esta palabra creer es fundamental. Jesús dijo, ¿verdad?, que todos aquellos que no creen en el unigénito Hijo de Dios ya han sido condenados. Pero aquel que cree en el Señor tiene vida eterna. Amén. Y esto es importante. Esta palabra es clave en el cristianismo. ¿Por qué eres cristiano? Porque yo creo en Jesús. Y creer es obediencia. Creer es obedecerle porque yo confío en Él. Creer es confiar en Él. Y si la palabra de Dios me dice que debo de hacer esto y que no debo de hacer esto, entonces yo lo hago porque yo le creo.
Amén. Esa es la parte fuerte del cristianismo. Cuando yo hago lo que yo quiero, cuando yo no obedezco no le estoy creyendo a Dios. Por lo tanto, no soy un seguidor de Cristo, porque no creo a lo que Él dice. Amén. Señor, Padre mío y Dios mío, dijo Tomás. Y el Señor le dijo a Tomás: porque me viste, creíste. Bienaventurados son todos aquellos que sin haber visto han creído. Y ahí entramos usted y yo, y en la próxima plática lo vamos a ver ahorita. Amén. Ahí entramos usted y yo. Hemos creído. Creer es obedecer a su palabra. ¿Cuántos creen? Yo sí quiero que levante la mano. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios fiel? No la baje, no la baje. ¿Cuántos creemos que Él es digno de confianza? Entonces, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué no hacemos lo que Él nos está pidiendo, hermanos? Él es digno de confianza. Amén. Y lo que Él nos pide es para que su nombre sea glorificado y para bendecirnos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Pablo les dice: es poder de Dios. Es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿sí? A todo aquel que confía en el Señor, ¿sí? Cuando vivimos la palabra de Dios, ahí hay poder. Ahí hay poder. Y cuando usted y yo vivimos, hermanos, bajo los fundamentos de la palabra de Dios, todo lo que hablemos lo vamos a hablar con autoridad y con poder. Amén. Porque es poder de Dios para salvación. Pero cuando no vivimos la palabra de Dios, no podemos tener poder. Siempre le doy este ejemplo. Para mí fue un ejemplo pues grande, o fue una experiencia grande para los que estábamos ahí orando por esa persona que estaba endemoniada. ¿Se acuerdan? Siempre les platico esto. Y estaba la persona ahí endemoniada y estaba ahí echando gritos y alaridos. Y entonces estábamos orando y hasta la parte de atrás había un hombre que caminaba de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro, y todo nervioso, y según él estaba orando, según él era cristiano, ¿verdad? Y entonces la persona que estaba poseída estaba tendida en el piso, y entonces se incorporó así, ¿verdad? Y dice: hey, tú, ven a orar por mí, ven. Y lo retó. El espíritu inmundo en la persona lo retó y le dijo: tú, ven a orar por mí. Y es así al disimulado: sí, tú. Y entonces el hermano le dijo: ¿sabes qué, hermano? Salte, por favor. No puedes estar aquí. Hermano, no tenía poder, no tenía autoridad. Amén. La palabra de Dios nos da poder. Cuando tú y yo vivimos obedientemente a la palabra de Dios, hay poder, hay autoridad. ¿Qué pasaría si en ese momento entrara una persona endemoniada? ¿Cuántos tendríamos el poder para orar por esa persona? O el diablo nos diría: hey, tú estás haciendo esto, tú dijiste esto, tú actuaste de esta manera, ven, ora por mí. El diablo no se tienta el corazón, ¿eh? El diablo no se tienta el corazón y te avergüenza, ¿sí? Entonces, poder de Dios. Cuando tú y yo vivimos bajo la instrucción de Dios, obedecemos a su palabra, tenemos poder, tenemos autoridad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Amén. Hay autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Esto es poder vivir bajo la palabra de Dios. Por eso el mensaje de la cruz para nosotros es poder de Dios. Hay un poder, hermanos, en la palabra del Señor, ¿sí? Un poder en la palabra del Señor. Dice aquí Pablo la palabra de la cruz y habla del evangelio, ¿sí? Cuando dice la palabra de la cruz, habla de el evangelio. Es poder de Dios para salvación. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y mire, hay dos tiempos verbales aquí: los que se pierden y los que se salvan. Amén. Los que se pierden y los que se salvan. ¿Hacia qué dirección vas? Ahí responde ahí en tu corazón. ¿Hacia qué dirección vas? El poder del evangelio es locura. ¿No lo crees? ¿Lo dudas? ¿No lo recibes? Para los que se pierden. El poder del evangelio es poder de Dios para ti, para salvación. Amén. Para transformar mi corazón, para moldear mi corazón, para someterme a su voluntad, para hacer lo que es correcto. Es poder de Dios. Amén. ¿Hacia qué dirección vamos? Ahí la respuesta la tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? No le llamemos bueno a lo que es malo, y no le llamemos malo a lo que es bueno, porque en esto bueno
está la salvación. Amén. En esto bueno está la salvación. Dios utilizó esto para poder salvarnos. Amén. Es increíble que la gente siga viviendo bajo sus propios conceptos e ideas y olviden la palabra de Dios. Y a lo malo le llaman bueno. No sean tan exagerados. Los tiempos cambian, son tiempos modernos, ¿sí? No sean tan azotados, dicen por ahí, ¿no? ¿Sí? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Son exagerados, no esto, no el otro, no esto más. ¿Cómo es posible que Dios, hermano, cuando tú y yo le creemos a Dios, el poder de la palabra o el mensaje de la palabra es poder de Dios? Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vamos a regresar ahí a 1 Corintios. Seguimos leyendo. Dice verso 19: pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Amén. Verso 20: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Y vamos ahí a esos dos versículos. Pero dice: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? Desecharé, o sea, pondré a un lado, haré a un lado. No me sirve esto. ¿Sí? Desecharé esto. Y esto quiere decir, hermanos, que no vamos a estar juntos a Dios o juntos con Dios. Si nosotros actuamos en la sabiduría humana, dice: voy a desechar. Dice otra vez verso 19: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Sí? Dios no desea que tú y yo podamos interpretar la escritura conforme a nuestros propios pensamientos, hermanos. ¿Sí? Nuestros pensamientos no están a la par de los pensamientos de Dios. Claro está, Él es Dios. ¿Sí? Pero como hijos de Dios, muchas veces nuestros pensamientos no van a la par de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Y entonces vamos a ser desechados, dice ahí, ¿sí? Voy a desechar esa sabiduría. Y la carta de los Corintios, hermano, está escribiendo aquí el apóstol Pablo, pero él se recarga, como eran hombres religiosos, eran hombres, ¿verdad?, que tenían el conocimiento de la ley y todo eso, y los profetas, habían leído a los profetas. Entonces Pablo se recarga en el profeta Isaías, ¿sí? Y dice: bueno, ustedes quieren hablar, vamos a hablar lo que dice el profeta Isaías. Y vea Isaías 29:14, por favor. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Cómo utiliza el versículo 19 Pablo? Pues está escrito. O sea, les menciona la palabra. No nada más es hablar por hablar. Si no les dice yo creo, no, dice está escrito. ¿Amén? Y Isaías 29:14, vea lo que dice: por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Amén. Dios desvanece la inteligencia de los hombres. Amén. Nadie se puede comparar a la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Y tenemos que hablar con palabras de sabiduría. Verso 17 otra vez dice: no con sabiduría de palabras. Pablo enfatiza eso: no con sabiduría de palabras. Somos muchas veces humanamente muy rectos, humanamente muy sabios, humanamente muy no sé, se me fue la palabra, ¿verdad? Para poderle hablar a los demás. ¿Sí? Pero no hay nada de palabra de sabiduría en nuestro corazón. Y esa palabra humana de sabiduría se desvanece. Dios la hace a un lado y dice: no me sirve. No me sirve de nada. Amén. Salmo 33:10. Anótelo también y vamos a leerlo. Salmo capítulo 33, versículo 10. Bendito el nombre del Señor. Y dice ahí la escritura: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Amén. Cuando alguien se acerca con un conocimiento más alto del que debería de tener, dice la escritura, ese conocimiento de esa persona Dios lo hace nulo. Amén. Dios no lo toma en cuenta.
No creamos que lo sabemos todo. Si Dios no va con nosotros, hermanos, estamos perdidos. Amén. Estamos perdidos. Y bueno, por esa razón el Señor dice que tenemos que ser como niños. Vea, otra vez voy a leer desde el 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, estos a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Jesús dijo, si no fueran como niños, no pueden entrar en el reino de los cielos. Y yo decía, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué el Señor? Bueno, mire, esto sucede normalmente en el salón de clases. En el salón de clases y normalmente con los más pequeñitos. Con todos, pero los más pequeños, ¿verdad? De repente se están peleando los niños. Están discutiendo y ya pelearon por algo y ya no me hables, ya no voy a ser tu amigo, ya no voy a ser tu mejor amiga, ¿verdad? Las niñas con las niñas, los niños, y ahí están peleando. Y entonces llega la maestra y dice, a ver, ¿qué pasa? Es que me dijo, es que me quitó, es que me hizo así, ¿verdad? Me enseñó la lengua, me hizo así, ¿verdad? Y a ver, ¿qué pasó? Y ahí están las maestras, ¿verdad? O los maestros mediando ahí la situación. A ver, no, eso no es bueno. A ver, pídenle una disculpa. Y ahí está. ¿Me disculpas? Y el otro, sí, dale la mano. Y ya se dan la mano. 5 minutos después están jugando juntos, son los mejores amigos. ¿Sí o no? Son los mejores amigos, ya están jugando y ¿verdad? Y te voy a invitar a la fiesta de mi cumpleaños en mi casa. Cuando 7 minutos antes la había desinvitado de la fiesta, ahora la vuelve a invitar, ¿sí? Y son los mejores amigos. Y el Señor dice, si no fueran como niños. Pero en la congregación tenemos años enojados con una persona. Y el Señor dice, a ver, reconcíliate con tu hermano. Luego, después, el Señor te dice, a ver, ve, ponte a cuentas. Es que él fue el que me agredió, ella fue la que me ofendió. ¿Yo por qué? Amén. No seas locura la predicación del evangelio. A los que se pierden, dice, a los que se pierden les es locura. Y por eso no lo voy a hacer. No, luego, mientras yo me sienta bien, o sea, yo estoy bien, yo no hice nada, tengo paz en mi corazón, ¿verdad? Estoy tranquilo. Ese es tu pensamiento humano, ese queda nulo. Ese Dios lo hace a un lado, ese no sirve. Cuando tú obedeces a la palabra dices, voy a ir, lo voy a hacer. Amén. Porque te amo, Señor. Porque para mí el poder de la palabra o el mensaje de la escritura es poder de Dios para salvación. Y sé que si tengo que ir con mi hermano o con mi hermana es para salvación. Amén. Está conmigo. Por eso, ¿verdad? El Señor dice, si no son como niños, no van a poder entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? ¿Se da cuenta que muchas veces lo que hablamos son solamente palabras? Decimos amar a Dios, pero la verdad es que no es así. ¿Sí? Hablo palabras y mi cristianismo en mis palabras es wow, qué gran cristiano soy. Porque utilizo mis palabras, ¿sí? Pero nada más tengo que enfrentar esta situación y qué pobre cristianismo tengo. En mis palabras, mientras todo, ¿verdad? Yo me sienta bien, yo me siento tranquilo, siento que no ofendí a nadie, gloria a Dios, aleluya, ¿sí? Pero nada más tengo que enfrentar esas cosas, enfrentar a esa persona, dejar ciertas cosas, arreglar ciertas cosas. Mi cristianismo, ¿por qué? Porque no pongo en práctica el evangelio. Son solamente palabras humanas, esa sabiduría humana, y esa queda nula delante del Señor. Amén. Jesús dijo ahí en Mateo, anótelo, Mateo 15, versículo 8 y versículo 9. El Señor dice, este pueblo me honra, y esto lo dijo desde el Antiguo Testamento, son palabras de nuestro Señor. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Podríamos estudiar este versículo muy profundamente. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra, me cantan,
Me dicen que me aman, me dicen que soy todo para ellos. Uy, gloria a Dios, aleluya. De sus labios sale bendición, shalom, paz, ¿verdad? Oh, gloria a ti, Señor. ¿Sí? No, hay que buscar a Dios. No, mira que Dios esto. Dice, pero su corazón está lejos de mí. Escuche el verso 9. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. O sea, sabiduría humana. Sabiduría humana. Amén, amén, amén. ¿Sí? Lo dije en inglés. ¿Sí? Amén. ¿Sí? ¿Sí? Si nosotros nos acercamos a Dios creyendo que nosotros, mire, porque así pasa, muchas veces nos acercamos a Dios creyendo que yo le voy a aportar algo a Dios. Qué equivocados estamos. No, es que sí, yo creo que puedo dar para Dios. No podés, ni tú ni yo podemos dar nada para Dios. Nada. Si no es por su gracia y misericordia, tú y yo no somos nada. Y muchas veces nos acercamos, queremos servir a Dios creyendo que voy a aportar algo para Dios. Esa es sabiduría humana. Esa queda nula, esa Dios no la toma en cuenta. Amén. Esa lo desecha de su presencia. Tenemos que acercarnos a Él con un corazón humilde, con un corazón lleno de humildad, porque muchas veces nos acercamos a Él pidiendo que nos ayude, ¿sí? Y eso no está mal, porque ¿a quién iremos? Dice Pedro, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero le decimos que nos ayude, le decimos, Señor, mire, llegamos, Padre, te pido que me ayudes, por favor. Mira, tengo estas 4 opciones, te las dejo. Mira, voy a hacer esto, o puedo hacer esto más, o puedo hacer esto más, o puedo hacer esto más. Escoge la que tú quieras, Señor, pero ayúdame, por favor. Ayúdame, ¿sí? Ya tengo planeadas las 4 opciones. Si tú tomas esta, Padre, mira, podemos hacer esto. Si tú tomas esta, vamos a hacer esto. Si tú tomas esta, hacemos esto, y la cuarta también, Señor. Ya ni te digo la cuarta porque, bueno, pero también ya tengo el plan, Señor. Pero ayúdame. Y condicionamos a Dios para que Dios nos ayude a nuestra manera. Porque nos creemos tan sabios, nos creemos tan inteligentes que decimos, no, y mire, creo que tomamos, ¿verdad? Ese versículo, ¿verdad? Que está en San Crispín, capítulo 3, ayúdate que yo te ayudaré, ¿no? Y decimos, no, es que sí, Dios me va a ayudar, pero yo tengo que hacer algo. No, no hagas nada. Dios no necesita tu ayuda ni mi ayuda. El Señor dice, estad quietos y esperad la salvación de Dios. Amén. Porque si metemos mano como hombres, la regamos. Y siempre queremos ayudarle a Dios. Ayúdame, pero ahí te van estas opciones. Mire qué equivocados estamos. Le pedimos a Dios que cambie el corazón de los que están a nuestro alrededor y le damos opciones. ¿Sí? Señor, mi hijo no quiere saber nada de ti, mi hija no quiere saber nada de ti, Señor, pero yo voy a hacer esto para que él pueda acercarse, voy a hacer esto. Pues entonces, ¿para qué le clamas si tú lo vas a hacer? ¿Para qué le oras si tú lo quieres hacer? Señor, mi esposo, Señor, mi esposa, Señor, mi familia, Señor, mira, pero voy a hacer esto y esto y esto. Entonces, ¿para qué le clamas? Esa es sabiduría humana que Dios la hace nula. Amén, hermanos. ¿Sí? Y Señor, te pido, a ver, antes de que Dios trate con los tuyos, con los que están alrededor, primero tiene que tratar contigo. Y después pedimos por los que están a nuestro alrededor. Porque somos buenotes, buenazos para pedir por los demás. Pero ¿qué de nosotros? Señor, que tu palabra de sabiduría habite en mi corazón. No me permitas hacer nada que no provenga de ti, Señor, de tu palabra. ¿Sí? Calla mi boca cualquier cosa que no sea tuyo. Cuida mis pasos, Señor, de no ir a donde tú no me has pedido que vaya. Guárdame. Actúa en mi vida. Amén, hermano. Y mire, el 99%, no sé si decir esto, pero el 99%, no es cierto, está mal ese, todavía no me queda tiempo. ¿Sí? El 99% de los consejos de Dios no están de acuerdo con lo que tú y yo pensamos. Amén. ¿Sí me escuchó? El 99% de los consejos de Dios, ¿sí?, no está de acuerdo con lo que tú y yo queremos o pensamos. ¿Sí? Y puedo decir que el 100%,
pero le dejé un puntito a nosotros, ¿sí? Por eso nos cuesta trabajo cumplir con lo que Dios nos pide. Por eso se nos hace tan complicado acoplarnos al consejo de Dios. Por eso cuando el Señor te pide o nos pide que hagamos algo, nos cuesta tanto trabajo, ¿sí? Y actuamos como aquellos que el mensaje de la cruz les es locura. Porque no, siento que no, ¿sí? Y actuamos como ellos que dicen, es que ¿cómo? O sea, ¿cómo un hombre crucificado, cómo la cruz me va a dar salvación? ¿Cómo si es Salvador, por qué murió en la cruz? Esa es la peor muerte, ¿sí? O sea, no puedo entender eso. Estaban velados en sus ojos porque eran más importantes para ellos sus estudios, sus filosofías, ¿sí? Su sabiduría humana, que no alcanzaban a comprender. Mire, estudiaban, eran hombres estudiosos, hombres que habían estudiado el Antiguo Testamento, habían leído los profetas. Increíble, porque los profetas hablaron del Mesías. La pregunta es: ¿por qué no vieron al Mesías? ¿Por qué no entendieron que Jesús era el Mesías? Porque solamente estaban llenos de letra. Estaban llenos de letra. Y por eso no alcanzaron a mirar, hermanos, que los profetas hablaron o profetizaron acerca de Jesús. Amén. Y hoy las iglesias están llenas de gente sensorial. Las congregaciones están llenas de gente sensorial, relativo a la sensibilidad del corazón, ¿verdad? A experimentar sensaciones. Hoy las iglesias están llenas de este tipo de gentes, ¿sí? Relativo a las emociones, gente muy emocional, gente, ¿verdad? Que yo quiero una experiencia con Dios, y si siento bonito, estuvo la presencia de Dios ahí. Si no sentí bonito, no estuvo la presencia de Dios ahí. Porque las iglesias están llenas de gente sensorial, y toda esa gente sensorial se va a ir al infierno. Escúcheme bien lo que estoy diciendo, lo voy a volver a repetir. Toda esa gente sensorial que se mueve en sus emociones se va a ir al infierno. ¿Sabe por qué? Porque no han nacido de nuevo. Porque no han nacido de nuevo, por no poner en práctica el mensaje de la cruz. Amén. Es que la predicación ahí siempre es con todo, y nos dan con todo, y nos dan con todo, ¿sí? Yo le hablé de una persona que ya no está aquí, tiene muchos años de esto, ¿verdad? Me decían: es que usted se paró ahí y hasta me veía con ojos de odio, y yo le decía a mi esposa: mira cómo me está viendo, mira cómo me está viendo. Y me volteaba y me buscaba y le: por favor, no pasé 4 horas haciendo un sermón para ti, amiguín, ¿sí? Y se fueron de la congregación, gente así de este tipo, ¿no? ¿Sí? Que el mensaje de verdad, que el mensaje, ¿verdad?, que nos confronta, hermanos, es locura, porque somos sensoriales, porque nos gusta sentir bonito. Nos gusta que nos hagan sentir bonito en la predicación, que nos hablen bonito para yo sentir bonito y salir, ¿verdad? Sí, estuvo preciosa la reunión. ¿Y de qué sirvió esa preciosa reunión si no pones en práctica? Porque somos emocionales nada más. ¿Sabe una cosa? Déjeme decirle algo. Yo no sé si ya se había dado cuenta, o no sé si se lo sepa, pero el mensaje de la cruz, cada vez que tú y yo venimos aquí, tenemos que salir incómodos. ¿Sí me escuchó? Cada vez que vengamos a este lugar tenemos que salir incómodos por el poder de la palabra, porque la palabra me incomoda y me dice realmente cómo estoy viviendo, y me dice que no estoy haciendo lo correcto. Esa palabra para mí es poder de Dios para salvación. Me incomoda, me mueve todas mis ideas, me cambia todos mis proyectos, me mueve todos mis planes, la palabra de Dios, y salgo de este lugar para obedecerla. Eso es poder de Dios. ¿Para qué? ¿Para qué, hermano? Para salvación. Si tú eres una persona que se mueve bajo las emociones, pues vas a decir: no, yo no vuelvo a regresar a esa iglesia, me voy de esa iglesia, me voy de esa congregación, porque siempre nos dan con todo, ¿verdad? Porque yo lo que quiero es sentir bonito. Y puedes ir a la iglesia que tú quieras y estar ahí, sentir bonito y llorar con las alabanzas, y está bien, y perderte en el infierno. Amén. Ahora, no estoy diciendo que llorar con las alabanzas sea malo, no. Muchas veces la presencia de Dios está aquí, que no podemos contenerla, y eso nos mueve en nuestro corazón.
Amén. No estoy tratando de reprimirle sus emociones, no. Si usted quiere llorar y quiere levantar sus manos, hágalo. Amén. Con un corazón recto y dispuesto delante de Dios. No vengamos con sabiduría humana, hermanos, ¿sí? Sino vengamos con humildad para ser moldeados, hermanos, por el Espíritu Santo y vivir como Dios demanda de cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí está conmigo? ¿Qué le parece si terminamos? Quedan 10, 9, 8, 7. Terminamos diciéndole: Señor, moldéame a tu imagen. Amén. Padre, te damos gracias. Te damos gracias. Gracias por tu palabra. Señor, queremos seguir siendo enseñados. Queremos seguir siendo, Señor, guiados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Padre, gracias por la enseñanza que nos das a través de esta carta a los Corintios. Padre, ayuda, Señor, a cada uno de mis hermanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros para poder hacer lo correcto, Señor. Por favor, Padre, en el nombre de Jesús. Y este canto de gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuán buen alfarero. Quebrántame y transfórmame. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, dile al Señor. Quiero ser más como, ver la vida como tú. Ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Y quiero ser más como tú, ver la vida como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo, y reflejar al mundo tu amor. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana. Que Dios le bendiga. Y tenemos